señores, vamos ahora, como de costumbre, y en este lunes, a repasar todas las informaciones que tenemos en los principales diarios nacionales e internacionales de aquí, de nuestro país y también del exterior. Vamos a iniciar nuestra sección en portada. Vayamos inmediatamente a la portada del periódico El Caribe. El periódico de los empresarios de Santiago nos entrega las siguientes notas en su primera de hoy lunes. Dice el periódico El Caribe que Danilo Medina ordena obras en San Juan. Vemos la foto de portada de Danilo en pleno gesto de abrazar. En el umbral de un abrazo. Exacto, en el umbral de un abrazo. Casi, casi. Dice que en una visita sorpresa a varias comunidades de la provincia de San Juan, entre ellas el distrito municipal de Jorgillo, donde saluda esta señora, el presidente Danilo Medina dispuso la construcción de las presas Dos Bocas, que irrigará entre 3.000 y 4.000 tareas, y la reparación de la escuela de Sabana Grande, entre otras obras. Me gustan mucho las presas pequeñas. Las grandes presas no me gustan, porque el impacto en la naturaleza es demasiado grande. Pero esas presas son muy efectivas y hacen un excelente trabajo y son muy eficientes. Discapacitados exhiben artesanías, reclaman mejores condiciones. Directivos del CONADIS dicen que el gobierno tiene grandes retos que cumplir a favor de este grupo. La Cámara mantiene en secreto nómina de empleados. Se habla de la Cámara de Diputados. Alega que el nombre de sus empleados es una información de carácter íntimo, protegida por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Un reporte muy completo y detallado del periodista Jonathan Liriano de Multimedios del Caribe. Vargas plantea un pacto contra la violencia. La Finjus afirma que la Policía Nacional es el principal componente de la delincuencia del país. Adiós, caramba. El Consejo de Gobierno conoce hoy el presupuesto. El encuentro se realizará a las 11 de la mañana en el Palacio Nacional. No se sabe el monto que se estudiará. Poca esperanza de que Francina recupere la vista. Su padre dice que a veces a su hija le dan episodios de tristeza porque los médicos le informan la realidad. Una pena, pero seguimos orando. Bueno, finalmente atraparon a los que hicieron esa barbaridad. Sí, me parece que continúan 2 prófugos, si no me equivoco, la última información que manejamos, y 2 arrestados. Él decía que le disparó no a ella, sino para abrir el vehículo, para poderla sacar a ella. Acuérdate que ella la tiraron en la calle y se mandaron en el vehículo. Bueno, la delincuencia. Andy sugiere un déficit de 85.000 millones para el 2013. Para bajar el déficit a un 2% del Producto Interno Bruto hay que recortar el gasto, menos a educación, electricidad e intereses del Banco Central. Es lo que hemos dicho, el recorte del gasto. Pero aquí nada más, solamente en nómina se va una millonada y todavía no he visto el primer Picasso de esa nómina, incluyendo también los salarios abultados de una caterva de funcionarios. Esto y otros las encontrará en el periódico El Caribe del día de hoy, que también trae el español El País en su versión impresa de manera gratuita. Veamos lo que nos trae el periódico El Diario Libre de Circulación Nacional, periódico gratuito de la República Dominicana. En su portada principal nos dice que el Consejo de Ministros conoce hoy el presupuesto para el año 2013 y nos habla de que el monto aproximado es de 450.000 millones de pesos. ¡Bingo! Sin nada. Danilo, siempre domingo. Aquí está Danilo Medina, una fotografía muy simpática, casi al abrazar a una de las personas de su comunidad, cuando él llega de manera rápida y sobre todo con mucha dignidad y con mucha humildad. Dice Guarocuya Félix, el director de Impuestos Internos, que el secreto bancario no peligra con la reforma. Agresor de Francina es el terror de su barrio. Apresan uno por robo a sucursal de banco, se refiere a un asalto que se escenificó en Jarabacoa. Pide más protección para discapacitados. Anuncian rescate de las plantaciones de café. Qué pena, el café el año pasado tuvo un déficit en las exportaciones bastante sensible. Se exportó menos este año que el año pasado. Prueba del SIDA se realiza ahora hasta en la propia casa.
Richie Rey, Bobby Cruz en Alaba Contó. Y en los deportes, Sammy Sosa tiene un ego que le perjudicará. Esto se refiere para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Y las Águilas le dan una pela de calzón quitado al Licey. 14-1, qué barbaridad, caramba. Eso es un abuso también. Las Estrellas Orientales y también el Escogido triunfaron en el día de ayer. Finalmente, AMET retiene 200 vehículos para el Marbete, por la causa del Marbete, que a partir de hoy tendrán que pagar, aparte del precio del Marbete, 600 pesos también por morosidad. Vargas pide pacto contra la delincuencia. Esto y otras informaciones nos trae el periódico El Diario Libre. Pasemos pues al periódico El Listín Diario. El centenario de la República Dominicana nos entrega las siguientes notas en su primera del día de hoy. Nos dice El Listín Diario en su portada y nos habla específicamente sobre las regalías. Dice que regalías y obras moverán más de 12.000 millones de pesos. Ministro Administrativo asegura que sorteos de obras impactará en economías locales. Habla de cómo tanto la regalía, el sorteo de las obras, algunas obras de infraestructura que se han ordenado, también lo que es el sector agropecuario, algunos ajustes y propuestas que se han hecho y desembolsos harán mover la economía al final de este año. Mira, esta iniciativa del presidente Danilo Medina de sortear las obras y que prácticamente las ha democratizado y ha ocupado prácticamente el país entero. Oye, me parece que debe ser una de las medidas más luminosas que ha tenido el presidente desde que se sentó ahí en el poder. Me parece muy interesante esto y ojalá que todas esas grandes obras también se hagan así por sorteo. Muy interesante y muy justo también. Dice el Listín Diario que europeos valoran a Leonel y a Santo Domingo. Santo Domingo figura entre las 10 ciudades que más atención generan en Europa y el expresidente Leonel Fernández es uno de los 10 líderes más conocidos en el viejo continente. Eso según la portada del Listín Diario, que contrasta con otras informaciones de otros diarios y otras personas, pero cada quien tiene su derecho. El gobierno construirá la presa de Dos Bocas en San Juan. Ahí está la foto de Danilo Medina abrazando a una civil, a alguien de la comunidad. Una señora envejeciente. Exacto. Sí. Que también ordenó, dicho sea de paso, la construcción de viviendas en esa localidad. Se habla de que esa presa va a irrigar más de 3.000 tareas de tierra. De 3.000 a 4.000. Es una presa pequeña, claro. Miguel Vargas propone un pacto por la seguridad. Del presidente del PRD, Miguel Vargas, planteó al gobierno enfrentar de manera contundente y eficaz a la delincuencia y a la violencia que arropan al país. Descubrió América. Los médicos dudan puedan salvar el ojo de Francina. Triste ciertamente la noticia y como dije al principio, seguimos orando. Consejo de Ministros conoce hoy presupuesto y desalojados de la Delgada solicitan ser ser reubicados. Los desalojos se... Esta es de la Doctor Delgado, la capital. Exacto. Sí. Se escenificaron unas 47 familias este fin de semana y ayer se manifestaron pidiendo ser reubicados. Encontrará estas y otras notas en el periódico El Listín Diario del día de hoy. El periódico local La Información también nos trae detalles de lo que aconteció en el día de ayer. El periódico La Información, periódico que se distribuye a partir de Santiago para todo el país, también nos trae informaciones como que el presidente continúa visitas inesperadas. Se presenta en una comunidad llamada Vallejuelo de San Juan de la Maguana y allí anuncia la construcción de una presa. Además, ahí tenemos una fotografía muy simpática, muy particular, casi abrazando a una compueblana. Nos trae también el periódico La Información otras noticias. Miguel Vargas propone a Danilo Medina concertar pacto contra la violencia. El gobierno sortea en Santiago 34 escuelas. Hay mucho entusiasmo por parte de los ingenieros con estos sorteos. La Fundación Institucionalidad y Justicia advierte a la policía o que la policía es el principal foco
de delincuencia. Tribunal de Santiago condena a 5 narcos. Estas informaciones llegan a partir del día de hoy en el periódico La Información. Ahora pasemos al gratuito El Día que es un periódico basado en la capital de nuestro país, nos entrega las siguientes notas en su portada de hoy lunes. Dice El Día: fiestas populares. El ministro de Cultura organizará las fiestas navideñas que se realizarán en barrios y pueblos. Bien, nuestra gente necesita fiesta y reírse un poquito para ver si se distrae. Es lo que tú decías, esa fotografía parece que la distribuyó ¿cómo se llama esto? El departamento de prensa de la presidencia. Sí, departamento de de los periódicos comunicaciones. aparece la misma Sí, fotografía. De ahí es que está. Diferencias abismales en ventas y aportes. Barrick venderá entre 1.700 y 200, 2000. perdón, sí, 1.700 y 2.000 millones de dólares y aportará al Estado entre 55 y 63 millones. Realmente abismal. Métale lapicero usted, Domingo. Presupuesto irá hoy al Congreso. ¿Tan rápido? Sí, eso se va a aprobar de una vez. Entonces el Consejo de Ministros es solamente decir sí y ya. El Consejo de Ministros es una forma de quizás protocolar, ¿verdad? Pero ya eso está discutido, eso está ya consensuado y prácticamente es un hecho, es una realidad de ese presupuesto de 450.000 millones de pesos. Francina pide pueblo ore por ella. Todos estamos a favor de eso. También Vargas propone pacto contra la delincuencia. En materia de seguridad, los diputados citan al jefe de la Policía Nacional para informe sobre criminalidad. Que irán a hablar ahí, pero bien. Encontrará estas y otras notas que incluye la visita de Danilo a San Juan en el periódico El Día del día de hoy. El Nuevo Diario también nos trae informaciones de primera mano sobre lo que aconteció en este fin de semana. Nuevo Diario, periódico de circulación nacional también, de empresarios tanto de Santiago como de Santo Domingo. La principal información del Nuevo Diario: el Consejo de Ministros conoce este lunes el presupuesto para el año 2013. En este presupuesto consignan el 4% a la educación para la educación preuniversitaria, y el presidente Medina valora este presupuesto. Además nos trae información de que el impacto de la reforma fiscal se refleja en precios, bebidas alcohólicas y alimentos. En todo se está reflejando ya. Médicos dicen, ojo de Francina, aún no evoluciona bien. Qué pena, qué tristeza. Hay que seguir orando. Miguel Vargas propone a Medina concertar pacto por la seguridad ciudadana. Estados Unidos planea ampliar su red internacional de espionaje. Y todavía se puede ampliar más esa red. Realizan encuentro con discapacitados. Obras Públicas intervendrá puntos críticos en Samaná para facilitar actividad turística. La Oficina Nacional de Meteorología dice este lunes habrá lluvias para la zona norte del país. La Dirección General de Impuestos Internos dice que a partir de este lunes va a haber la renovación del marbete, va a ser a través de las colecturías y se va a cobrar 600 adicionales. La Policía Nacional resuelve 70 casos delincuenciales y detiene más de 60 personas. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena desalojo de 47 familias en la capital. Esta y otras informaciones nos trae el periódico El Nuevo Diario. Vayamos inmediatamente al periódico El Nuevo Herald de la ciudad de Miami. El Nuevo Herald nos entrega un interesantísimo artículo en su portada del día de hoy, que habla mucho de lo que es el problema de la droga y cómo las aguas, cómo el tráfico a través del mar está proliferándose a nivel mundial. Y dice precisamente ese titular
a las drogas bajo el agua. Los traficantes han estado usando submarinos para transportar narcóticos. La nota es importante. Ahí tenemos una fotografía de un sumergible. José Néstor, ¿y quién fabrica esos submarinos? Buena la pregunta. Los submarinos... ¿Quién los fabrica? Porque eso no es un racimo de plátano. La información... Cuando mandan a hacer uno, ¿para qué ese submarino? Porque no es para otra cosa que no sea... o para la guerra o para eso. La información que se maneja es que técnicos e ingenieros navales rusos han sido utilizados, han sido traídos desde ese país hacia Colombia, la zona selvática y que hace fronteriza entre Venezuela, Ecuador y Colombia, que son zonas donde hay poca vigilancia, casi nula ciertamente, por ser selva, y sí, además que la densidad del foliaje de los árboles no permite que ningún tipo de radar y de satélite aéreo pueda identificar dónde se están construyendo estos sumergibles. Lo cierto es que no se ha detectado el primero en operación, un sumergible total, es decir, un submarino. Lo que sí se ha detectado en alta mar y se han atrapado ya decenas de ellos son semisumergibles, que son básicamente un submarino, pero que la parte superior de la embarcación es visible. Es muy difícil de ver, pero estamos hablando de mucho menos de media pulgada. Ahora bien, se han ya identificado y reconocido 3 embarcaciones totalmente sumergibles, pero en tierra, las 3. Las 3 han sido atrapadas no en un sistema, no operando en alta mar, porque ciertamente con los equipos que se tiene actualmente son casi imposibles, por no decir imposible, su detección. Y habla precisamente de cómo los narcotraficantes están yendo hacia ese lugar, hacia ese tipo de operaciones a través de sumergibles para poder llevar su cargamento ya sea a México como a Estados Unidos. Lo importante es lo siguiente para nuestro país: si ya se está utilizando y ya hay información de inteligencia que se están usando para llegar y hacer el viaje, todo lo que es Centroamérica, hacia el norte mexicano y hasta la misma California, no dude usted que vengan acá, porque la distancia es menor. Desde Colombia hasta el oeste mexicano, la distancia es muchísimo mayor que desde el norte colombiano hacia las costas sur de la Hispaniola. Pero mira, yo creo que el ejército regular de Colombia no dispone de submarinos. Y muy pocos ejércitos en el mundo disponen de ese tipo de arma de guerra, vamos a decir, de nave, ¿verdad? Y sin embargo, fíjate cómo ya el narcotráfico de Colombia dispone de ese tipo de embarcaciones que son muy delicadas y sobre todo muy complejas. Pero ese es el viejo problema de que los narcotraficantes poseen recursos ilimitados, mientras que los gobiernos, los estados, no tienen esos recursos en abundancia para hacer este tipo de cosas. Un semisumergible, cuando empezaron a hacerse y empezó a estimarse el costo, se decía que estaba entre $1,500,000 y $2 millones. Yo estoy seguro que un sumergible total ya está entre los 3 o 4. Pero estás hablando que uno de esos artefactos puede llevar entre 8 a 10 toneladas métricas de cocaína. Estamos hablando de más de 150, 200 millones de dólares. Y me imagino que no llegan a la costa, sino que se hace el transbordo, se hace en alta mar, seguramente. Así, ciertamente. Y el modus operandi que utilizaba mucho en lo que es los semisumergibles es, luego de hacer el transbordo a una lancha rápida cercana a las costas del destino, del país donde se estaba dirigiendo, en este caso, por ejemplo, la gran mayoría México, ellos hundían el semisumergible. Para ellos era una inversión de un viaje de ida solamente. Exacto. $1 millón, $1,5 millones. Yo hundo el semisumergible, pero estamos hablando de 200, 250 millones de dólares wow, en precio, en la venta de ese cargamento. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Pero eso es lo que nos entrega el Miami Herald en el día de hoy, y les recomiendo el artículo. Nosotros usualmente no estamos muy contentos con los titulares del Miami Herald, pero el trabajo está detallado, lo he leído,
personalmente y tiene muchísima información que es ciertamente para el interés nacional por las implicaciones de un sumergible, de un submarino, claro, y cómo este pudiera llegar incluso a costas dominicanas.